NDT/A. Diré esto una y solo una vez, no habrá Akitsuki-semilla. No sé quién fue el que empezó esto, pero ya he recibido hasta mensajes por privado suplicando que lo haga. Emilia no encaja en este fic y no aparecerá. Tengo algunos planes para Akitsu, pero Emilia no tiene nada que ver. Sin más que decir, disfruten. Minato comió lentamente su comida junto al té verde recién servido. Todo estaba delicioso y honestamente le agradecería al samurái por la atención una vez que deje de desaparecer entre lo que supone es la cocina y el comedor. Claro, esas campanas básicamente no habían dejado de sonar en unos 20 minutos y el pobre hombre iba y venía tan rápido que parecía que había más de uno. Esperen, si había más de uno. Definitivamente había uno sirviendo bebida tras bebida a Kazeana y otro trayendo más comida a Musubi, y juro que por un momento cuando se abrió la puerta vio a un tercero lavando los platos. ¿Eran acaso trillizos o ese tipo podía multiplicarse? Honestamente la clonación no sería lo más extraño que habría visto hoy. Esperen, acababa de ver la sombra de un cuarto cocinando como si su vida dependiera de ello cuando la puerta se volvía a abrir. Bueno, la distracción fue bienvenida para no pensar en Shiroro y Musubi, y ahora había vuelto a pensar en Shiroro y Musubi. Sabía que no era su Musubi, sabía que era el mismo, sabía que ni siquiera era su realidad. Y aún así no pudo evitar los celos que ardían ferozmente dentro de él, y tampoco podía evitar sentirse traicionado al ver la emoción de Musubi. Al verlo, eso era estúpido. Musubi jamás lo traicionaría, solo estaba feliz de que la otra Musubi encontrara el amor. Bebió su té de un trago antes de toser al notar que su bebida había sido reemplazada con sake. Parecía que lo necesitabas, dijo al parecer un quinto samurái sentado junto a él con una botella de sake en mano. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó sirviendo más alcohol en su taza vacía. No creo que este sea el lugar. Su respuesta fue interrumpida cuando el samurái hizo una extraña señal con las manos. Listo, estamos actualmente bajo una poderosa ilusión, no importa lo que digas o cómo actúes, los demás solo nos verán a los dos hablar de temas triviales. ¿Poderosa ilusión? ¿Incluso la casera?, preguntó inseguro viendo a Miya no parecer reaccionar aun cuando agitó los brazos en su dirección. La mujer es fuerte, muy fuerte para estándares de su mundo, pero conforme avance la lectura notarás como ella no es tan invencible como crees. Ahora desahógate, ¿quieres? Minato se preguntó brevemente si estaba bien hablar de sus inseguridades con este desconocido, pero bueno, quizás el sake ayude. Volviendo a beber su taza de un trago, la cual volvió a ser llenada rápidamente, empezó a despotricar en voz alta sus quejas, grito de rabia, frustración e impotencia por fácilmente 20 minutos hasta que su garganta ardía antes de poder calmarse un poco y notar cómo habían dos botellas de sake vacías junto al samurái y la que tenía en la mano parecía casi acabarse. ¿Cuánto había bebido? Tengo habilidades para acelerar el metabolismo de tu hígado, así que puedes beber tranquilo, no tendrás resaca, le dijo el samurái notando su preocupación en cuanto al otro. Supongo que puede ser realmente difícil ver a la mujer que amas con otro hombre. Yo mismo soy bastante celoso con mi esposa y no soportaría verla besándose con alguien más sin cometer un asesinato, por lo que te propongo un trato. Dime, ¿acaso es Musubi la única de la que sientes celos? Habían algunas cosas que él mismo quería preguntar, como el hecho de que este hombre, que sonaba tan joven como él, parecía ya casado, pero decidió centrarse en el problema principal. Yo supongo Minato no pudo evitar hacer una mueca. Por eso, sabía que sus demás Sekirei lo amaban, pero no podía decir lo mismo. Los apreciaba mucho, claro, pero seguía siendo un hombre criado con valores tradicionales, por lo que aún le costaba conciliar la idea de que tenía una harem. Quizás eso en el futuro cambie, pero por el momento podía decir que Musubi era la única por la que tenía sentimientos genuinos. En ese caso puedo ayudar, así como cree esta ilusión a nuestro alrededor. Puedo, digamos, hipnotizarte a ti, puedo bloquear cualquier tipo de celos que tengas en tu cerebro, de modo que, cuando vuelvas a ver una escena así sabrás que deberías estar celoso por eso, pero no podrás sentirlo. Piénsalo así como cuando ves un video de un anciano cayéndose de manera cómica, sabes que deberías preocuparte por ellos, pero realmente lo único que sientes es risa. Minato pensó un poco, caso de que Musubi use su norito, pero obviamente no es algo permanente, lo eliminaré una vez acabe en el libro, y aunque por algún motivo no pueda hacerlo, mi poder no es tan grande como para afectarte una vez que estés literalmente a varios universos de distancia, por lo que se cancelará automáticamente una vez que vuelvas a tu hogar. Bueno, eso sonaba mejor. Aún así, y solo para aclarar, algunos capítulos de este libro están calificados más 18, hazlo, y por favor también borra que dijiste eso de mi memoria, respondió Minato ahora sintiéndose mucho peor. Nuevamente el samurái volvió a hacer una señal de manos y Minato se sintió mejor. Ya no se sentía tan enojado y los celos se fueron. Como dijo, sabía por qué había estado celoso, pero ya no podía sentirlo. Aún había algo de frustración reprimida, pero
Gracias, dijo sinceramente, este samurái lo había ayudado mucho, era bueno hablar con otro hombre de vez en cuando, y ahora que lo pensaba, por cierto, ¿cuál es tu nombre? Preguntó avergonzado, había hecho tanto por ellos y aún ni siquiera sabía su nombre. Mi nombre es Hikaru Yeiwa, y te recomiendo terminar rápido tu comida, los demás casi acaban. El hombre se inclinó brevemente poniendo una mano sobre su estómago mientras ésta brillaba extrañamente en verde antes de retirarse hacia la cocina e inmediatamente se sintió mejor y menos mareado. Curiosamente su comida, que ya debería haberse enfriado, aún humeaba como recién hecha y su taza volvía a estar llena de té. Miró a su alrededor y vio que varios ya tenían los platos vacíos y conversaban entre ellos, e incluso Musubi redujo su llamada de una vez cada 30 segundos a solo una vez cada minuto y medio, lo que significaba que ya casi estaba llena. Con un corazón un poco más tranquilo, Minato tomó un sorbo de sopa miso. Como supuso, estaba delicioso. Y así 15 minutos después los participantes involuntarios de esta lectura volvieron a la sala. ¿Qué tanto hablaste con ese hombre?, preguntó Takami curiosa y con algo de cautela. Aún no confiaba del todo en él y sus declaraciones de que no fue él el que los trajo y la única razón por la que comió fue porque bueno, Musubi terminó cerca de 3 porciones antes de que los demás se sentaran a comer y no parecía tener ningún efecto negativo. Bueno, problemas de relaciones. Él no iba a admitir que se dejó hipnotizar por un completo desconocido. Bueno, supongo que es un tema en el que tienes experiencia con eso. Si madre volvió a sentarse junto a Omura para alivio de Minato. Entonces, ¿ahora quién quiere seguir?, preguntó Uzume. Era divertido leer, pero hacerlo en voz alta por tanto tiempo irritaba un poco las cuerdas vocales, así que quería un poco de descanso. Lo haré yo. Sorprendentemente para todos, Minato alzó la mano. ¿Estás seguro, hermano?, preguntó Uzume insegura. ¿Quién sabe qué haría Musubi en este capítulo? Y honestamente no quería ver a Minato llorar. No lo juzgaba por eso. Diablos, ella lloraría si viera a Tsuchiyo besar a alguien más. Sí, quiero saber qué pasará ahora. Curiosamente Minato parecía más relajado ahora que antes. ¿Qué clase de consejos amorosos recibió y dónde estaba ese samurái para pedir algunos? Un poco vacilante entregó el libro a Minato y este empezó a leer. Yo estaba en un bosque. No es la amable y patética colección de árboles y algunos arbustos que la mayoría de las personas que nacieron en una ciudad y no sabían nada de la naturaleza, además de los pocos parques domesticados que cultivaban allí y llamaban bosque. Esto era un crecimiento viejo, los troncos de los árboles que me rodeaban eran más gruesos que mis hombros, la corteza áspera se espesaba con la edad de la planta. Había muy poca maleza, las ramas entrelazadas de los titanes a mi alrededor eran tan espesas que bloqueaban el sol. Sin embargo, a pesar de la falta de sol, todavía podía ver. Era como si las pocas plantas que lograron trepar entre las raíces de los gigantes que me rodeaban estuvieran bendecidas de alguna manera con algún tipo de luminiscencia manifiesta. Ah, recuerdo esto, murmuró Minato sorprendido. Después de todo, él había tenido el mismo sueño mientras caminaba por el escenario sobrenatural. Me di cuenta una vez más, tal como lo había hecho hace 2 noches, que estaba soñando. Entonces, sin miedo, me abrí paso lentamente a través de la oscuridad extrañamente iluminada. Estaba siguiendo algo. Un ruido, que resonó silenciosamente frente a mí. Era el sonido de alguien llorando. Era el sonido de alguien que necesitaba ayuda. Era el sonido de alguien pidiéndome que los salvara. Y como siempre un idiota con complejo de héroe, gruñó Omura preocupado. Apenas llevaban 4 capítulos y sentía que ya lo conocía bastante bien. Supongo que fue por esa época que eso ocurrió, murmuró Takami conectando los puntos. Después de un tiempo que podría haber sido de unos minutos, pero que fácilmente podría haber sido de unos días, o tal vez de unos años, descubrí la fuente del llanto. Encaramada sobre mí en una de las ramas de un árbol, como un pequeño gorrión, había una niña. Era joven, tal vez hasta los 8 años. Llevaba un sencillo vestido de verano blanco y tenía el cabello rubio sucio, largo y suelto hasta la parte posterior de las rodillas. Estaba acurrucada como una bola, como si la posición fetal la protegería de alguna manera de los extraños peligros que podrían vivir dentro de este bosque inusual. Es Kuru-chan. Es Kuru-chan, exclamó la pequeña Sekirei emocionada. Por fin le tocaba su turno de recibir alas. Minato volvió a hacer una mueca por eso, pero más que celos era el hecho de que Ku era una niña pequeña y ahora iba a besar a un adulto en sus 20. Era su sentido de hermano mayor, supuso, aunque no estaba seguro de si alguien tan serio como este Shirogane en serio besaría a una niña pequeña. Estaba perdida, llorando y asustada. ¿Estás bien, pequeña?, la llamé, parándome debajo de ella mientras lo hacía. Tímidamente, un rostro se alzó para mirar a quien la había perturbado llorando. Grandes ojos marrones claros del color de la miel me miraron desde detrás de una de sus rodillas. ¿Estás perdida?,
Le pregunté, sonriendo tan tranquilizadoramente como pude. Ella asintió hacia mí vacilante. Bueno, ¿quieres ayuda? Te mantendré a salvo hasta que encontremos a tus padres. De nuevo la chica asintió hacia mí, esta vez con más certeza. Todavía sonriendo, levanté mis brazos hacia ella. Bueno, entonces. Vamos a bajarte de allí y te llevaremos a casa. Sí, vamos con Miyane-chan. Exclamó Kuru emocionada ahora que lo pienso. Murmuró Omura. ¿Realmente iban a terminar en Izumo House? Minato literalmente cayó ahí por puro accidente y Shirou parecía ser mucho más cuidadoso con esas cosas. La niña miró la rama del árbol en la que estaba sentada y luego me miró a mí. Con pequeños e inquietos movimientos logró ponerse de pie debajo de ella, y después de un segundo más de vacilación, saltó de la rama, confiando en que yo la atraparía. Cayó por el aire como una pluma a la deriva y sin esfuerzo la atrapé firmemente en mis brazos. Kuru-chan confía mucho en Oni-chan. Pues bien, niña. ¿Cómo te llamas? Le pregunté, mientras se acurrucaba en mis brazos, estirando una mano para agarrar mi camisa mientras mantenía la otra debajo de su barbilla mientras me miraba. Kusano, susurró ella. Miró hacia abajo tímidamente cuando le sonreí de nuevo. Bueno, entonces, Kuru-chan, dije con confianza. ¿Oni-chan te llevará a casa ahora? Vamos, vamos. Era como ver de nuevo a Musubi, solo que bueno, esta vez si era una niña pequeña actuando como una niña pequeña. Por un segundo, Kusano volvió a mirar hacia abajo, sonrojándose ligeramente. Luego giró la cara para poder mirarme, su sonrisa como el sol saliendo de detrás de una nube. ¿Sí? Oni-chan. Me dijo feliz. Todavía sosteniendo a la niña en mis brazos, me di la vuelta para caminar de regreso a la oscuridad del bosque. En otro contexto eso se escucharía tan mal. Uzume no pudo evitar murmurar en voz baja y a juzgar por las miradas horrorizadas a su alrededor no lo dijo tan bajo como creyó. ¿Tú crees que mi marido es capaz de hacer esas barbaridades? Exclamó Tsukyumi furiosa. ¿Qué barbaridades? Preguntó Kuru sin entender a qué se referían. Un tema de adultos que Kuru-chan no debe aprender aún. Por suerte, ahí estaba Miya para solucionar la situación mientras le daba una mirada muy amigable a Uzume que tragó saliva nerviosa. Salto de escena. Kuru-chan, murmuré, despertándome lentamente, sintiendo a la chica acunada en mis brazos mientras recuperaba lentamente la conciencia. La niña se movió contra mí, y me di cuenta de que para ser una niña pequeña, seguro que era pesada. De hecho, no era tan pequeña como pensaba que había sido. A decir verdad, parecía bastante grande. Tenía los brazos separados y, sin embargo, podía sentir el peso en ambos mientras yacía en mi futón. Bueno, entiendo tu dolor, dijo Minato. Estaba cansado de pasar 10 minutos todas las mañanas ejercitando sus brazos y piernas dormidas. Espera un segundo. ¿Futón? ¿No estaba yo en un bosque? Con la repentina discrepancia en mi memoria, tomé más conciencia de dónde estaba. ¿HRK? Me las arreglé para salir de la escena en la que me encontraba. A mi derecha estaba Musubi, acurrucado contra mi pecho y roncando. Había pateado las mantas hacia abajo en algún momento, revelando que estaba durmiendo con la misma ropa que Akitsu tenía la primera vez que me desperté con ella en mi casa. Estaba vestida con sus modestas bragas blancas y un par de blusas de mi pijama que habían sido desabrochadas hasta el vientre para evitar que su pecho se saltara los botones durante la noche. Estaba babeando ligeramente mientras cortaba troncos, un pequeño charco ya empapaba el par de pijamas que estaba usando. Pero si ella estaba a mi derecha, ¿por qué sentía que mis dos brazos estaban atrapados? Por el rabillo del ojo algunos de los presentes trataron de ver la reacción de Minato. A diferencia de lo que creían, no había escondido bien sus celos en el capítulo anterior y se encontraron bastante sorprendidos al ver a Minato leyendo tranquilo sin ningún tipo de mueca o frustración en su voz. ¿En serio? ¿De qué diablos hablo con ese samurái? Minato mismo se encontró sorprendido al leer cómo su novia semidesnuda despertaba en el futón de otro chico y no reaccionó ante ello. Tendría que volver a agradecerle de nuevo a Eiwa-san porque estaba seguro de que a este ritmo hubiera terminado llorando. Giré la cabeza hacia la izquierda y descubrí que efectivamente Akitsu estaba allí, completamente despierta y observándome mientras dormía. Me puse aún más rojo cuando me di cuenta de lo que llevaba puesto. Aparentemente, había buscado en la colección que Yukari le había proporcionado durante su viaje de compras para encontrar algo para ponerse en la cama cuando le sugerí que se preparara para dormir. Solo podía referirse vagamente a ropa, ya que estaba compuesta principalmente por tiras de lo que parecía satén negro y seda que se extendía por varios lugares de su cuerpo aparentemente al azar.
Aunque logró cubrir las áreas importantes, dejó al descubierto amplias franjas de carne pálida, y de alguna manera logró empujar el ya impresionante busto de Akitsu en una forma que de alguna manera era aún más prominente de lo que solía ser. Cuando la imagen apareció en pantalla cafeana, fue suficientemente rápida para tapar los ojos de Kur mientras Minato se atragantaba ante la vista tan erótica que tenía al frente y la misma Akitsu que fue expuesta a todos en la sala. Bueno. Me gusta. Parecía considerar si podía conseguir algo similar. Fufufu, ¿considerarías hacer un viaje de compras cuando salgamos de aquí? Matsu sugirió, olvidando momentáneamente que no podía salir de la posada si Akitsu claramente no tuvo problemas con ello. Voy a morir, murmuró Minato. Si no fuera la pérdida de sangre, entonces sería la casera la que terminaría el trabajo. Sé que había preparado lugares para que ambos durmieran, aunque podría haber sido un poco estrecho ya que me estaba quedando sin futones para invitados. Sin embargo, de alguna manera se las habían arreglado para migrar una vez más durante la noche desde sus lugares de descanso originales para encontrarse en el mío. El futón extendido por la habitación se veía desordenado, así que sé que en algún momento habían dormido en él. Sin embargo, después de cualquier punto de la noche en que habían decidido abandonarlo a favor del mío, aparentemente me había extendido en sueños por costumbre para envolver mis brazos alrededor de ellos y acercarlos, algo que aparentemente los dos habían aprovechado con impunidad. Era un viejo hábito de la época en que Saber y Rin se acostaron conmigo, y parecía que tener dos cuerpos más en mi cama lo había despertado de donde había estado inactivo durante mi tiempo a solas. Un hábito arraigado, ¿verdad? Matsu se rió mientras se preguntaba cuánto tiempo tuvo que suceder para que se volviera un hábito. Takami hizo una pequeña mueca. Por eso estuvieron lo que parecían ser años justo solo para abandonar a su hijo al final. Iban a pagar. Tsukyumi estaba mordiendo su uña aguantando las ganas de gritar moza Akitsu, dije, sonrojándome pero logrando suprimir mi reflejo original de vuelo. Mi corazón aún latía con fuerza ante la repentina proximidad de las dos chicas espectacularmente construidas. ¿Estaba inquieto de nuevo? Hizo una pausa para pensar y luego asintió. Sí. Se movió contra mí, para estar más cómoda, me dije, tratando de ignorar la forma en que puso su cuerpo en contacto conmigo mientras lo hacía. Ve Akitsu, todo se vale en el amor y la guerra. Exclamó Yukari. Bueno, gracias, le dije, haciendo todo lo posible para decirme a mí misma que solo estaba tratando de ayudar y que no tenía motivos ocultos para hacerlo. Traté de sentarme y me encontré todavía inmovilizado por los dos Sekirei durmiendo encima de mí. Miré expectante a Akitsu, quien me devolvió la mirada con paciencia. Después de esperar un segundo, reprimí las ganas de sudar. Akitsu, ¿te importaría dejarme sentarme? No, no lo hagas, toma la delantera. Exclamó Yukari frustrada. ¿Y si me odia? Preguntó Akitsu en su tono típico, pero si alguien la conociera bien notaría los nervios. Oni-chan jamás lo haría. La mujer de las nieves miró el brazo, que aún estaba sujeto debajo de su cuerpo. Dijo ella, lo olvidé. Finalmente se sentó lentamente, asumiendo una posición de rodillas al lado de mi cama mientras lo hacía. Con su cuerpo más completamente expuesto, me puse aún más rojo por el efecto de su ropa de cama inusual siendo más claramente visible. Cuando traté de sentarme, encontré otro impedimento cuando Musubi soltó un sonido molesto y movió las manos hasta que se aferró a mi cintura. Cuando traté de soltarla, simplemente apretó su agarre hasta que llegó al punto en que comenzaba a tener problemas para respirar y murmuraba en sueños. Finalmente me senté con la doncella del santuario todavía agarrada a mi cintura y me moví para tratar de aliviar la rigidez en mis hombros que la noche de sueño aparentemente inquieto me había inculcado. Minato tuvo que sujetar su nariz para no morir por el exceso de pérdida de sangre. TSK. Y Takami definitivamente no chasqueó la lengua celosa. ¿Estás bien, Shirou-sama? Akitsu habló a mi lado, mirándome pacientemente. La miré sorprendida de que ella hubiera hablado sin preguntar. Yuiro Anma lo tomé como una señal después de que Yukari fuera regañada por su madre hasta que estuvo tirada en una esquina temblando como una hoja y el pobre Shina fuera retenido por un Minato que sabía que tratar de ayudar era mala idea. Decidieron quién seguiría leyendo de una manera muy madura. Piedra, papel o tijeras. 1, 2, 3. Gane. Exclamó Uzume levantando victoriosa su papel contra la piedra de Musubi. Yo quería leer, murmuró Musubi decepcionada. ¿Musubi sabe leer?
Preguntó Minato a su mamá en un susurro. Lo básico, es distraída pero no tonta. Bueno, no tan tonta, respondió Takami aún mirando extrañada a su hijo. Ella pensaba que a estas alturas ya habría hecho algo con Musubi, y si no fuera Musubi estaba segura de que Kazeana o Matsu lo habrían intentado. Uzume no quería perder más el tiempo y se puso a leer. Si se salía con la suya iba a robar el libro y publicarlo, sería oro puro. ¿Sabes?, señalé, tratando de ignorar las miradas que ambos recibíamos mientras caminábamos por la calle, no tienes que usar eso. ¿Sabes? Ahora que lo veo uno pensaría que la gente notaría a mujeres atractivas y extrañamente vestidas caminando por la calle, algunas incluso portando armas, señaló Minato. Las personas son más ignorantes de lo que crees, prefieren vivir en su burbuja de normalidad y le buscarán una explicación lógica a todo, respondió Takami encogiéndose de hombros. No me sorprenderían si pensaran que solo son cosplayers con armas de papel maché. Fue el día después de que Yukari terminó de malinterpretar mi situación y desató a la tranquila Sekirei de cabello castaño claro sobre mí, ataviada con su equipo de bondaje fetiche recién elegido. Aunque mi hermana pequeña se había ido poco después, las consecuencias de su intento entusiasta, aunque fallido, de ser una buena hermana continuaron durante el resto de la noche y la mayor parte de la mañana siguiente. Todavía no había logrado identificar la mitad de las cosas que Yukari había comprado porque el gerente de un sex shop le había dicho que eran lo esencial y no creo que lo haga nunca. Al menos, esperaba no hacerlo nunca. La variedad de cosas extrañas que mi hermana pequeña me había comprado tenía demasiados artículos que parecían herramientas médicas dementes, vibraban, tenían protuberancias extrañas o eran una combinación de las tres categorías. Esos habían sido relegados inmediatamente al armario hasta el momento en que pude arreglármelas para colarlos en uno de los botes de basura de mis vecinos unos minutos antes de que pasara el camión de basura. En cuanto a la ropa, hasta ahora lo único decente que había visto entre la selección había sido la prenda similar a un kimono que Akitsu había usado en casa. El resto parecía el tipo de cosa que podría ser más útil para sujetar animales salvajes. Oh, qué desperdicio. Kazeana suspiró ante la pérdida, aunque bueno, Akitsu había dicho que conocía la dirección, ¿no? Minato se estremeció repentinamente sin ninguna razón aparente y todavía no sabía qué iba a hacer con toda la cuerda. Sí, nunca lo usaría por la razón por la que Yukari me lo había comprado, pero la cuerda era demasiado útil en muchas otras formas como para tirarla. Algo así como las velas para el caso. Nunca más tuve que temer un corte de energía considerando cuántas de ellos tenía ahora. Velas y cuerda. Matsu empezó a reír extrañamente ante la imagen que evocó Minato. Nuevamente se estremeció y juró esconder todas las velas de la posada al llegar. Eso no suena mal, Yukari, murmuró. Viene de reojo a Shina. Antes de sonrojarse, Akitsu se quedó callada por un momento antes de preguntarme con esa forma tan suave suya: ¿sería mejor si no usara estos? Los dos caminábamos juntos por una intersección semillena de gente en uno de los distritos comerciales de Shin Tokio de camino a la tienda de comestibles cercana. No fue hasta anoche cuando, incluso después de que terminó de cenar, su estómago comenzó a gruñir, que me di cuenta de que aparentemente Sekirei necesitaba más comida de la que necesitaría un humano normal. Después de que terminó el segundo plato de comida que le había preparado, y luego el tercero, y luego un cuarto también, me di cuenta de que iba a tener que comenzar a asignar mucho más dinero en mi presupuesto a la comida si esto iba a continuar para mantenerme al día. Por suerte, me gustaba tener una nevera bien surtida, aunque me había quedado con mi último trozo de pescado y una manzana solitaria cuando Akitsu finalmente me dijo que ya no tenía hambre. Fue por eso que los dos estábamos haciendo un viaje temprano en la mañana para reabastecer mi refrigerador. Ah, lo siento. Akitsu se disculpó avergonzada. Lo bueno de vivir en la mansión de Mikogami era que el refrigerador parecía más una bóveda gigante que un frigorífico. Ese es uno de los principales motivos por los que le damos a tarjeta a los competidores. Takami no dudaba de que de no hacerlo quedarían en quiebra la primera semana, incluso cuando algunos habían aprovechado la tarjeta comprando consolas, muebles o vehículos. No constituía ni el 2% de lo que se gastó solo en comida. Casi caí en la trampa, pero logré atraparme antes de hacerlo. Si tuviera que decirlo, ¿comenzarías a quitártelos aquí mismo? Le pregunté con cautela. Cuando ella inmediatamente asintió, suspiré. Al menos estaba empezando a entender la forma en que pensaba Akitsu. Entonces no, sería mejor si los usaras. Pero lo que quise decir es: ¿preferirías un estilo diferente de ropa? Tal vez algo un poco. Hice una pausa para tratar de componer mi siguiente oración con el mayor cuidado posible, un poco más modesto. Finalmente terminé. Me gusta, respondió Akitsu. ¿Todas las Sekirei son pervertidas?
Preguntó Minato en voz baja. La mayoría solo no tiene suficiente tiempo en libertad para entender la modestia humana en su totalidad, le respondió Omura. Conocían los conceptos, pero muchos de ellos usaron solo batas de hospital durante mucho tiempo, por lo que realmente no lo entendían del todo. Esperaba que Akitsu se tomara un momento para responder y efectivamente lo hizo. No, me respondió. Preferiría estos. La estudié por el rabillo del ojo, tratando de ignorar a las personas que nos rodeaban cuando los pasamos. Mientras los dos viajábamos, Akitsu se aseguraba de estar siempre un paso detrás de mí a mi izquierda. Con cuidado, mantuvo las manos detrás de la espalda, una posición que hizo que su escote, que ya mostraba de manera impresionante, se tensara contra la tela y la cadena que lo sujetaban. Mantuvo la cabeza ligeramente baja mientras caminaba, y su expresión siempre fue cuidadosamente tranquila. ¿Qué tiene ese atuendo que te hace preferirlo? Le pregunté con cuidado. Había algo en su postura que me recordaba algo que había visto hace mucho tiempo, pero quería estar seguro de mi impresión antes de actuar en consecuencia. Significa que soy tuya, fue su respuesta escueta. Por eso lo prefiero. Oh, qué romántico. Kazeana chilló. ¿Había algo más romántico que una joven completamente dedicada a su hombre? ¿Porque significa que eres mía? Lo repetí. A pesar de que Akitsu respondía cualquier pregunta que le hacía, a menudo parecía dejar de lado las partes importantes de sus respuestas. Pensaría que esto es una señal de engaño, pero considerando todo lo que sabía de Akitsu, eso parecía poco probable. No iría tan lejos como para llamarla descerebrada, pero definitivamente era el caso de que tendía a distraerse fácilmente y olvidaba cosas o simplemente las ignoraba a favor de algo que consideraba más importante. ¿Hablando de qué? ¿Te acordaste de tus bragas esta mañana, no? Le pregunté sospechosamente. Akitsu miró sus propias bragas antes de asentir. Parecía que ni siquiera le importó ser casi llamada descerebrada y yo creí que Musubi la tenía mal, murmuró Omura después de su habitual momento de reflexión, miró hacia abajo y, sin pensar en dónde estaba, se desabrochó la falda para comprobarlo. Entonces ella asintió. Sí, me aseguró. Suspiré. Bueno, después de las conmociones de los últimos días al menos, estaba empezando a acostumbrarme a sus payasadas. Algunas de las personas que nos rodeaban comenzaron a susurrar mientras algunos se quedaban boquiabiertos al ver a Akitsu en un vestido que dejaba al descubierto su ropa interior, y el resto de los transeúntes se esforzaron por ignorarnos por completo. «¿Puedes volver a bajarte la falda?», le recordé y ella lo hizo de inmediato. «Realmente no tienes ningún tabú sobre la desnudez, ¿verdad?», le pregunté cuando finalmente llegamos a la tienda y entramos juntos. «Lo haré si eso es lo que quieres, maestro», respondió ella. Aprieto los dientes ante esa respuesta. Me recordó un poco cómo había sido saber, cuando nos conocimos. Durante los primeros días de la guerra, lo único que le preocupaba a saber era cumplir su papel como Servant. Cada acción que había hecho había estado relacionada de alguna manera con la batalla o la preparación para la batalla. Cada vez que caminábamos juntos a algún lugar, la espadachina rubia siempre había estado en una posición muy parecida a la que Akitsu parecía preferir, detrás de mí a un lado. La diferencia era que cuando Saber había hecho eso había sido para poder protegerme mejor de ataques sorpresa por la espalda. Con Akitsu fue porque parecía enfatizar mi posición como su maestro. Fue la razón por la que todo lo que le pedí, o incluso le sugerí, ella obedecería instantáneamente. A lo mejor de sus habilidades de todos modos. A pesar de que estaba haciendo todo lo posible por hacer todo lo que le pedí, eso no cambió el hecho de que aparentemente se olvidaba un poco de ciertas cosas. Incluso ahora había dicho que la razón por la que había elegido su atuendo era porque indicaba que estaba a mi servicio. ¿Servant? ¿Así llaman a los héroes traídos para pelear? Preguntó Omura curioso, y la consumada guerrera de corazón frío fue poco a poco cautivada por su maestro hasta que sus sentimientos se hicieron uno. Kazeana suspiró emocionada. Le pregunté algo de lo que tenía sospechas desde la noche anterior. Anoche, la razón por la que no me dijiste que todavía tenías hambre fue porque no pregunté. Estaba tan decidida a obedecerme que incluso estaba dispuesta a dejar que su cuerpo sufriera por ello. Ah, murmuró Akitsu, y por el rabillo del ojo la vi sonrojarse. Lo olvidé, admitió en un tono que estaba empezando a sospechar que era Akitsu hablando por tímido. Casi dejó caer la cesta de la compra que había recogido en eso. Suspirando, me froté la frente con la mano libre. Bueno, al menos no es solo tu ropa, murmuré. Aún así, no pude evitar preguntarme por qué era aparentemente tan entusiastamente obediente. ¿Fue porque ella era mi Sekirei?
Si bien no podía imaginar ni a Karasuba ni a Kagari actuando como Akitsu, eso no cambiaba el hecho de que Kagari había mencionado la huella Sekirei en su Ashikabi. A juzgar por lo que Kagari me había dicho, no parecía que eso los hiciera obedientes al instante, con la excepción del propio Kagari. Pero más que eso, no le había dado alas a Akitsu. Lo que me recordó algunas cosas sobre las que todavía tenía preguntas. Depende bastante de la personalidad de cada Sekirei, pero en general son bastante obedientes con sus Ashikabi, respondió Takami en base a los datos que había reunido desde que empezó el torneo. Ayer dijiste que no podías soportar mi marca, le pregunté, mientras comenzaba a cargar mi cesta con verduras frescas. Repollo en su mayor parte, con muchos pimientos y algunas cebollas también. Mi cocina carecía de las instalaciones para hacer mis platos más elegantes, pero con la forma en que Akitsu comía, probablemente tendría que depender del salteado por un tiempo. Era un plato rápido y fácil, algo que podía hacer en grandes cantidades sin mucha molestia. Me hice una nota para recoger todo el arroz que pudiera llevar. ¿Qué quieres decir con eso? Como estoy rota, no puedo recibir tu cresta, me respondió, bajando un poco la cabeza mientras lo hacía. Debido a eso, nunca podré ser un verdadero Sekirei. ¿Una cresta? Pregunté, mi interés aumentó cuando escuché esa palabra. Así que cuando un Sekirei tiene alas recibe una cresta. ¿Como la tuya? Pregunté, mis ojos enfocándose en su frente una vez más. No, Akitsu negó con la cabeza ligeramente. No como el mío. El mío significa que estoy roto. Así es. Después de volar a Kagari ayer, nada de eso había aparecido en su frente. Entrecerré los ojos mientras trataba de recordar los detalles del incidente. Había alas de fuego, emergiendo de su espalda. Lo habían cubierto, pero me pareció que se habían originado en una posición cerca del centro de sus hombros. ¿Aparece la cresta justo aquí? Pregunté, indicando el área de donde me habían salido las alas. Akitsu asintió en respuesta. Entonces, ¿por qué tú en particular no puedes tener alas? Continué, tratando de entender mejor su situación. Una buena deducción. Takami se sentía orgullosa de su hijo o bueno, su casi hijo porque soy un número de chatarra, me explicó Akitsu sin realmente explicar nada. Suspiré y decidí dejarlo así por ahora. Supongo que siempre podría preguntarle a Kagari al respecto eventualmente. Lo que me recordó el siguiente tema que tenía que mencionar con la presencia silenciosa a mi lado. Ayer, comencé, y luego me detuve cuando el olor a ozono llenó mi conciencia. Sekirei cerca, aunque la presencia que estaba detectando parecía familiar. Cuando se unió a otro con la misma sensación, recordé que habían sido los que había encontrado ayer, cuando estaba demostrando mi habilidad a Kagari. Ignorándolos por ahora me repetí. Ayer se me acercó un segundo Sekirei. Me pidieron que los volara, y así lo hice. Había considerado no contarle a Akitsu sobre este pequeño dato, viendo que no estaba seguro de cómo reaccionaría ella, pero la experiencia durante mi tiempo viviendo con Rin y saber me había demostrado que si estabas en una relación con alguien y viviendo con ellas, entonces tratar de mantener un secreto de ellos era imposible. Una buena elección, asintió Takami, era algo muy varonil de su parte, dijo Akitsu. Ella no reaccionó de otra manera además de continuar siguiéndome obedientemente. ¿Eso va a ser un problema? Le pregunté con cuidado. Todavía había muchas cosas que no entendía sobre mi situación actual, pero no descarté el hecho de que lo que hice ayer podría complicar las cosas. No creo que lo hubiera notado si no hubiera captado otro poder familiar que se acercaba. No sé por qué, pero el nuevo aroma tenía una extraña y poderosa sensación de humedad, y aunque nunca había estado lo suficientemente cerca de un oso para poder comparar los dos, por alguna razón, el oso fue definitivamente lo que me vino a la mente cuando se acercó. Fue porque me había girado a medias para tratar de concentrarme en el olor que pude ver a Akitsu completamente. Todavía me seguía obedientemente mientras nos dirigía a los dos a la fila para pagar, pero su postura era diferente. Su cabeza estaba un poco más inclinada que antes, sus ojos enfocados a un lado en lugar de mirarme a mí o al frente como normalmente los mantenía, y pude distinguir los músculos de sus hombros mientras su cuerpo se tensaba. «Oh, no es mi turno», exclamó Musubi emocionada, por fin recibiría sus alas, bien por ti.
exclamó Uzume siguiéndole el juego Minato. Minato honestamente no se sentía tan emocionado, por eso lógicamente sabía que esa no era su Musubi, también sabía que esa persona era el mismo solo que un poco diferente y aún así no pudo evitar sentir una punzada de celos al imaginar a Musubi besando a ese pelirrojo. Omura había sido diferente, desde antes había sido más un amigo que un interés amoroso y aún hoy le costaba verlo como mujer cuando recordaba al playboy que había sido, pero Musubi era especial para él. Ya que tienes un Sekirei al lado, ¿me vas a tirar ahora?, me preguntó, y a pesar de su tono generalmente monótono, pude distinguir claramente una emoción esta vez. Miedo. Mioni-chan jamás haría eso, exclamó Yukari enfadada. Lo siento, Akitsu se disculpó aun cuando no le dijeron nada. No estoy enojada contigo, solo con la idea, ya sabes. Yukari trató de corregirse desesperadamente. Ver a Akitsu disculparse se sentía como ver a un perrito gemir después de haber sido pareado. ¿Qué? Jadeé, tomado completamente desprevenido por su pregunta. ¿Por qué diablos haría eso? ¿Fue esa la razón por la que actuó como lo hizo? La razón por la que hizo todo lo que pudo para obedecerme, la razón por la que hizo todo lo posible para mostrarme en todo momento que estaba subordinada a mí. ¿Porque estaba preocupada de que me desharía de ella si no lo hacía? No, me apresuré a asegurarle, extendiendo la mano para poner mi mano libre sobre su hombro para enfatizar mi declaración. Eso no fue lo que quise decir en absoluto. Te dije que sería tu maestro, incluso si no pudiera ser tu Ashikabi. Quise decir que me preocupaba si era incorrecto o inusual que dos Sekirei siguieran al mismo Ashikabi. Es muy romántico y todo, hermano, pero si recuerdas que sigues en medio de un distrito comercial, ¿verdad? A pesar de la seriedad del asunto, Uzume no pudo evitar resoplar divertida. Todo lugar es bueno para el amor, exclamó Musubi. Akitsu se congeló cuando la tranquilicé, y por un momento me preocupé de haber sobrepasado mi límite con el contacto repentino. Sin embargo, en lugar de quitarme la mano, ella la miró por un momento, y luego dijo, y luego sus mejillas comenzaron a ponerse rojas. Entonces no, respondió a mi pregunta anterior. No hay problema. Mientras más Sekirei tengas, más seguro estarás, maestro. Sonreí aliviado por su respuesta. A mi lado, una tos repentina llamó mi atención sobre el hecho de que aparentemente la mayor parte de la fila detrás de mí había estado viendo cómo se desarrollaba nuestro pequeño drama. El cajero estaba tosiendo en una mano, tratando de no mirarnos a los dos directamente mientras tocaba la pantalla indicando que mis compras habían sonado y estaban esperando el pago. Me había metido tanto en la conversación que ni siquiera me había dado cuenta de que me estaban llamando. PFFF, jajajajajaja. Uzume se rió a todo pulmón cuando vio eso. Su vida era mucho más emocionante con Minato y Suaren cerca. Me aclaré la garganta, saqué a tientas mi tarjeta MB y la pasé por la máquina para pagar las compras. Rápidamente recogí las bolsas que me estaban esperando y comencé a dirigirme hacia la puerta, Akitsu siguiéndome obedientemente. Estaba saliendo por la puerta cuando algo que ella dijo me hizo detenerme. Espera, comencé nerviosamente. ¿Qué quieres decir con más seguro? Oh, no le expliqué nada del plan, ¿verdad? Preguntó Omura nervioso. No lo hiciste, le respondió una furiosa Takami. Antes de que tuviera la oportunidad de responder, el olor a ozono se disparó. Al instante me di la vuelta, confiando en los instintos de combate cuidadosamente perfeccionados a lo largo de los años de un entrenamiento interminable con saber y, en menor medida, Rin. Me giré para enfrentar la repentina oleada de poder y me lancé 3 pasos hacia atrás antes de siquiera verificar qué lo estaba causando. A pesar de que me moví mucho más rápido de lo que la mayoría de los humanos creen posible por sí mismos, Akitsu también estaba en movimiento. Desde su lugar detrás de mí, su forma se desdibujó con la velocidad de sus movimientos y se colocó directamente frente a mí, con ambos brazos aún en la espalda y su postura erguida mientras miraba en la misma dirección que yo. Esos son buenos instintos, murmuró Milla curiosa que tanto había peleado para perfeccionarlos. Incluso mientras los dos nos hundíamos en una extraña sincronicidad, descubrí lo que aparentemente nos estaba atacando. Mientras me preparaba, sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Se las había arreglado la torre del reloj para encontrarme? Pensé que tendría al menos otros 6 meses, teniendo en cuenta lo turbia que era la política de mi situación, y no había forma de que me persiguieran lo suficiente como para justificar un ataque a plena luz del día en medio de una calle. Oh cierto, sus misteriosos perseguidores, dijo Matsu nerviosa. No le gustaba que su Ashikabi estuviera en tanto peligro sin ella ahí para proteger sus espaldas de la mejor manera que conocía. Eso es encontrando el peligro antes de que llegue. En lugar de encontrar un equipo de enforcers de cara sombría acercándose a mí, encontré un par de gemelas vestidas con trajes de sirvientas paradas afuera del supermercado.
Uno de ellos sostenía globos que aparentemente había estado regalando a los niños hace unos momentos. La otra tenía una canasta llena de paquetes de pañuelos de papel de cortesía que probablemente había estado entregando a los adultos que pasaban. Los dos parecían mascotas completamente ordinarias utilizadas para atraer clientes. Ordinario si no fuera por el hecho de que el que sostenía la mano libre del pañuelo estaba actualmente envuelto en un guante de electricidad crepitante. La miré con cuidado. Esta fue la primera vez que vi a un Sekirei demostrando su poder. Ayer había visto lo suficiente como para saber lo peligrosos que podían ser hoy. Tonto, el de la electricidad apuntó su mano crepitante hacia mí. Muévete del camino. Me di cuenta de que no me estaba señalando a mí, sino a mi espalda. Manteniendo mi cabeza inclinada para poder mantener a los otros dos a la vista, revisé mi trasero. Efectivamente, la fuente del olor a oso estaba detrás de mí. Alas, alas, alas. Musubi parecía que acababa de comer un kilo completo de azúcar mientras saltaba de arriba a abajo en su lugar. Minato no parecía tan emocionado por ello, entonces mi ceja se crispó. Podría haber sido un traje de doncella del santuario. Al menos, podría haberse basado libremente en un atuendo de doncella del santuario. Tenía las mangas largas y blancas, así como el obi completo con un lazo largo y suelto atado en la espalda. Los zapatos eran planos de aspecto muy normal, y los calcetines hasta los muslos tampoco eran nada particularmente especiales. Fue la falda lo que me hizo preguntarme brevemente si tal vez ella también se las había arreglado para que Yukari comprara para ella en el pasado. Al menos, asumí que era una falda de todos modos. Era tan corto que podría haber sido nada más que un cinturón con volantes. Quizás la parte inferior real de su atuendo había sido robada o destruida en algún momento. ¿Qué tiene de malo mi ropa? Preguntó Musubi sin ver el problema. Minato volteó a ver a su mamá. Minaka fue el que mandó a diseñar los atuendos así, y eso fue todo lo que dijo, y por alguna razón, el Sekirei también había incluido un par de guantes acolchados de color rosa brillante, del tipo que se usa en la lucha profesional para proteger los nudillos. Quienquiera que fuera este oso Sekirei, parecía que había estado huyendo, y aparentemente se había tropezado mientras huía y actualmente estaba tirado en el suelo detrás de mí de una manera incómoda. Estaba dispuesta de modo que estuviera a cuatro patas, de espaldas a mí. Su falda corta perdió la batalla al cubrir su ropa interior vestida por detrás mientras sobresalía en el aire. ¿Oí? ¿Cuánto tiempo vas a mirar? Dije, y aquí el usuario del rayo aparentemente perdió la paciencia y apuntó con su mano crepitante hacia donde estábamos parados el Akitsu, yo y el nuevo Sekirei, y soltó un rayo en a plena luz del día. Muévete. Me tensé para esquivar, pero me di cuenta de que si lo hacía, la doncella del santuario fetichista detrás de mí recibiría la peor parte del ataque, así que me coloqué directamente frente al ataque y me preparé para el golpe. «¡Muévete, idiota!», exclamó Omura por reflejo mientras los demás Sekireis parecían aterrorizados. Su Ashikabi estaba en peligro frente a ellos y no podían hacer nada para ayudarlo. Nunca aterrizó. Dentro de un latido del corazón y el siguiente, una media cúpula de hielo se erigió de la nada, extendiéndose para cubrir tanto frente a nosotros como sobre nosotros. Mis ojos se dirigieron a Akitsu. Seguía erguida como una baqueta con los brazos detrás de la espalda, pero ahora tenía la cabeza levantada, e incluso cuando la cúpula de hielo aparentemente se hizo añicos y se derritió por su propia voluntad, sus ojos estaban fijos en los gemelos Sekirei que acababan de atacar. Akitsu, murmuró Musubi con los ojos cómicamente llorosos. «Gracias», exclamó abrazando a la usuaria de hielo. «¿De nada? Bueno, supongo que ahora sé con certeza cuáles eran los poderes de la chica de cabello castaño». «¿Eh?», tartamudeó el usuario del rayo, mirando boquiabierto a Akitsu en estado de shock por la repentina interrupción. Sus ojos siguieron y se enfocaron en la mujer parada frente a mi frente. Ambos usuarios del rayo dieron un paso atrás. ¿Un número descartado? ¿Qué está haciendo algo así? Ella se quedó boquiabierta. «Ah. Estoy salvada». El Sekirei detrás de mí vitoreó con entusiasmo. Mantuve mis ojos en la amenaza frente a mí. «Gracias, Minato-san», exclamó Musubi abrazando ahora a Minato. Minato no se sentía muy contento por eso de haber sido él. No hubiera considerado nada más y saltaría de lado para salvarse, pero el Minato, el Shirou en la pantalla, no dudó en recibir un ataque por una Sekirei que ni siquiera era suya. Era así como debería comportarse un Ashikabi adecuado. «Date prisa y sal del camino», me ordenó el usuario del rayo, ahora enfocando su atención en Akitsu por completo. «¿Qué eres, un idiota? Te vas a lastimar si te quedas». «No tocarás a mi amo», habló Akitsu, interpretando la advertencia como una amenaza.
A su alrededor, flotando en el aire, comenzaron a formarse fragmentos de hielo, un muro reluciente de plagas cobrando existencia en el aire que la rodeaba. ¿Maestro? El usuario del rayo espetó. ¿Qué maestro? Sus ojos se enfocaron en mí de nuevo, y luego se entrecerraron. ¿Ese tipo sin valor? ¿Una Shikabi? Pero eso es imposible. La otra gemela finalmente se involucró, tirando del brazo de su hermana. Hikari, dijo, su voz mucho más serena que su otra mitad. Creo que deberíamos salir de aquí. Parece que esto se está complicando. ¡No! Finalmente tenemos un Sekirei sin alas frente a nosotros y ese tipo, Omura, no está cerca. No voy a dejar que este se escape. Proclamó el más fuerte, y su mano una vez más se envainó en un relámpago. El otro gemelo suspiró. Siguen rodeados de gente, gruñó Omura nada contento por el ataque anterior hacia Shirou. Espera. Espera, espera, espera. Espera. Finalmente interrumpió antes de que la situación se saliera de control. Todos ustedes paren. ¿Eh? Los usuarios del rayo dijeron en respuesta, sorprendiéndose de que alguien que no era un Sekirei se involucrara en la confrontación, y Akitsu se detuvo en su acumulación de muerte helada detrás de ella para mirarme obedientemente. Ustedes dos, dije, señalando a los usuarios del rayo, y ellos se señalaron a sí mismos inconscientemente en respuesta a mi tono asertivo. Ustedes dos son Hikari y Vicky, ¿verdad? Yo pregunté. El gemelo más tranquilo ya había llamado al asertivo por su nombre, y el otro nombre Ibiki había sido uno que Kagari había mencionado ayer cuando le describí su olor. ¿Y tú? Aquí me giré para señalar al Sekirei detrás de mí. Eres un Sekirei sin alas, ¿verdad? La doncella del santuario se había acomodado en una posición arrodillada y estaba observando la situación que se desarrollaba con ojos muy emocionados. ¿Sí? Número 88. Musubi. La niña vitoreó, levantando una mano frente a ella y haciendo un puño. ¿Y estos dos te persiguen porque no tienes alas? Revisé 2 veces, solo para asegurarme de que entendía correctamente la situación. Un buen resumen de la situación, dijo Takami, sin entender del todo hacia dónde iba con eso. Sí. Esos dos me estaban acosando mientras intentaba encontrar a mi Ashikabi. Declaró la chica arrodillada, hinchando las mejillas y agitando los brazos para enfatizar lo injusto que parecía encontrar este desarrollo. Bien. Suspiré y me froté la cabeza mientras un dolor de cabeza por la situación comenzaba a desarrollarse. ¿Y ustedes dos pensaron que sería una buena idea comenzar a lanzar rayos a plena luz del día en medio de la calle? Me volví hacia los gemelos que todavía parecían confundidos por el hecho de que no solo parecía entender lo que estaba pasando, sino que estaba tratando de hacerme cargo de la situación en su conjunto. Hermano, sí que te estás llevando los pantalones de la situación, bromeó Uzume, aunque curiosamente notó que Minato no parecía del todo animado hoy, la usuaria impetuosa, y Kari me espetó. No creas que puedes simplemente aparecer y empezar, la interrumpí, mi voz dura. ¿Ustedes dos pensaron que sería una buena idea comenzar a lanzar rayos a plena luz del día en el medio de la calle, cuando está llena de peatones inocentes? Exigí de nuevo, entrecerrando los ojos y enfatizando la frase peatones inocentes para dejar claro mi punto. Ah, así que un héroe. Takami resopló divertida. Mioni-chan es un supermago. Exclamó Yukari emocionada. Él necesitaba algún tipo de nombre de héroe, claro, quizás Magica Shikabi. Ah, habló la gemela menos descarada, su tono de disculpa. Íbamos a tener cuidado de no golpearlos, trató de asegurarme. Me tomé un momento para revisar el área, tratando de ver si podía localizar la presencia de Kagari. Aparentemente había interferido en una situación como esta ayer, muy probablemente involucrando exactamente a estos mismos participantes, menos a Kitsu y yo, por lo que no sería irrazonable que él estuviera cerca. Por otra parte, había dicho que todavía había otros 30 que también estaba tratando de vigilar. No podía estar en todas partes a la vez. Cuando no pude encontrar su presencia cerca, debatí si sería una buena idea llamarlo y hacerle saber lo que estaba pasando. Pero, de nuevo, incluso si él estaba cerca, no era como si los gemelos simplemente se sentaran y esperaran a que apareciera. Supongo que tendré que encargarme de esto por mi cuenta. No, idiota, llámame y espera. Exclamó Omura con una jaqueca empezando a formarse. ¿Era así como iba a ser tener a Shirou de Ashikabi? No creo que a esas dos les importe, le respondió Matsu. Váyanse a casa, les dije a los dos usuarios del rayo. Cualquiera que sea tu objetivo aquí, no lo lograrás. Y si absolutamente tienes que atacar a alguien, la próxima vez asegúrate de que no haya transeúntes alrededor. Oye. Hikari me gritó, su cara sonrojada y un puño cubierto de rayos, temblando de rabia por mi audacia al darle órdenes.
¿Quién te crees que eres para? Akitsu, la interrumpí. Haz que se vayan. Ya era demasiado tarde para tratar de ocultar lo que había sucedido aquí. Demasiadas personas ya habían visto a las chicas a mi alrededor hacer cosas extrañas. Lo único que podía hacer ahora era tratar de limitar nuestra exposición. Poner fin a esta pelea y largarme de aquí, rápido. Mejor vete y no pelees, murmuró Mura sosteniendo su cabeza adolorida. Wow, pobre de ti, Uzun me dijo, pero parecía estar conteniendo una carcajada. Sí, maestro, me responde Akitsu al instante. La velocidad a la que se formaban las dagas de hielo a su alrededor se duplicó, y finalmente movió uno de sus brazos. Estirándose, señaló a los usuarios del rayo. Las dagas detrás de ella se lanzaron, golpeando el suelo frente a ella una tras otra mientras se acercaban a los dos usuarios del rayo, cada golpe más cerca que el anterior. En el lugar donde cada ataque golpeó, el hielo cobró vida, columnas brotando una tras otra, colmillos de escarcha entrelazados que se acercaron a los gemelos ahora desconcertados. Ikari. Y Vicky gritó, ya arrastrando a su hermana mientras la más sensata comenzaba a retirarse. Maldita sea. Recordaré esto. La más excitable me gritó mientras se dejaba apartar. El equipo Rocket fue vencido otra vez. Exclamó Yukari, ¿en serio? Minato la miró nada divertido. Mantuve mis ojos en los dos hasta que estuvieron fuera de la vista, entonces me puse al hombro las bolsas de comestibles que estaba cargando más alto. ¿Estás bien? Pregunté, volviéndome hacia Musubi. Estaba un poco desconcertado cuando me di cuenta de que me estaba mirando, todavía arrodillada en el suelo, con los ojos muy abiertos que parecían brillar con lágrimas de alegría no derramadas. Tenía ambas manos juntas debajo de la barbilla y su rostro parecía un poco sonrojado. Será mejor que te apures y encuentres a tu Ashikabi, le dije, preparándome para irme. No quería estar por aquí cuando apareciera quienquiera que fuera enviado a investigar. Minato hizo una mueca no queriendo ver lo que seguía así. Musubi declaró, su voz exuberante. Mi Ashikabi se calló, y por un momento me pregunté si iba a decir algo más. Entonces, de repente, como una estatua de madera demasiado pesada para mantenerse erguida, se inclinó y cayó de costado, todavía arrodillada con las manos debajo de la barbilla. Oh cierto, tú no habías comido, ¿verdad? Preguntó Minato recordando su primer encuentro por Musubi. Sí, me moría de hambre. Musubi sonreía a pesar de todo y Minato estaba secretamente aliviado de que Musubi aún no recibiera sus alas aun cuando sabía que estaba mal. Se odió por eso y, dije, desconcertado por sus extrañas acciones. Cuando ella no dijo nada comencé a preocuparme. Dije, repetí, ahora moviéndome para revisar a la chica caída. ¿Estás bien? De repente fui recibido por un ruido retumbante feroz. Sonaba como una especie de bestia preparándose para atacar, y busqué frenéticamente el paisaje cercano para encontrar la fuente antes de recordar dónde había escuchado ese ruido antes. Ese es más o menos el despertador no oficial de la posada, dijo divertida Uzume Akitsu. Comencé, mirando a la tranquila Sekirei que una vez más había reanudado su vigilia a mi lado. ¿Olvidaste comer esta mañana? Estaba seguro de que me las había arreglado para que tomara los últimos pedazos de comida antes de salir. ¿Era su metabolismo realmente tan rápido que ya estaba en este estado otra vez? Akitsu ladeó la cabeza pensativa, antes de sacudirla lentamente. Recordé. Entonces, me detuve y miré a la chica que todavía estaba arrodillada. Efectivamente, sus ojos ahora estaban arrastrando pequeñas lágrimas tristes. Tengo tanta hambre, me dijo, sonando lamentable. Q también tiene hambre, la pequeña Sekirei dijo, y ahora que lo pensaban llevaban ahí unas buenas 4 horas y no habían comido nada desde anoche. Un pequeño cuenco de papas fritas se materializó en las piernas de Q, que no se preguntó de dónde salió antes de empezar a comer, y curiosamente el samurái usando un delantal rosa y con un cucharón en la mano también apareció. ¿Comerán al acabar el capítulo y luego se desapareció en serio? Preguntó Takami incrédula por la absurdez de los últimos 20 segundos. Suspiré. Salto de escena, gracias. De verdad eres mi salvador, Shirou-sama. Musubi me dijo, sus ojos brillaban con lágrimas de alegría sobre sus mejillas, que estaban tan llenas que parecían las de una ardilla. Frente a ella había una colección de platos apilados de casi medio pie de altura, y 3 tazas de té vacías estaban esparcidas a su alrededor como monolitos olvidados en un desierto. Primero vienes a salvarme, y ahora esto, continuó, pero lo que fuera que iba a decir se perdió en el tiempo ya que sus palabras se volvieron indistinguibles de la comida que continuaba metiéndose en la boca a gran velocidad. Está bien, le aseguré, tratando de recordarme a mí mismo que estaba ayudando a alguien.
Sí, el solo acto de brindar ayuda fue más que suficiente para satisfacerme. No importaba que con Akitsu uniéndose a ella en la comida y formando su propia pila de platos, yo iba a estar lavando platos durante casi una hora después de esto. No importaba que los dos hubieran logrado agotar por completo los frutos de mi anterior expedición de compras. No importaba que hubiera estado tan ocupado preparando la comida lo más rápido que podía que ni siquiera había tenido la oportunidad de comer todavía. Solo come todo lo que quieras. Entiendo tu dolor, Milla suspiró. Con lo que cocinaba en la posada todos los días, fácilmente podría mantener un ejército entero si pudiera soportar incluso a una taiga hambrienta, o incluso los hábitos alimenticios normales de saber, entonces sería capaz de soportar esto. Eres tan amable. Musubi finalmente pareció satisfacerse y puso un brazo sobre su rostro mientras la excitable niña continuaba derramando lágrimas de alegría. Qué suerte tienes de tener un Ashikabi como él, Akitsu-san. ¿Sí? Tenemos mucha suerte. Musubi ahogó a Minato entre sus pechos. Dijo la Sekirei usando hielo, dejando a un lado su último plato vacío. Sí. Es amable. Muy amable, murmuró Akitsu con el desagradable sentimiento persistiendo. Ha sido tan difícil desde que salí. Musubi continuó cuando finalmente logré terminar el último plato de salteado del que estaría comiendo. Primero perdí mi tarjeta Ambi, y luego tuve que caminar a través de la lluvia helada y la niebla. Y esos dos malvados siguieron atacándome. Y ese hombre extraño trató de aprovecharse de mí. No tenía idea de que encontrar una Ashikabi sería tan difícil. ¿Hombre extraño? Preguntó Tsukiumi furiosa. ¿Quién fue? ¿Quién se atrevía a tratar de alar a Musubi por la fuerza? No recuerdo. Exclamó alegre sin parecer afectada por la experiencia traumática. Mikogami gruñó Omura con algo de enojo. ¿Perdiste tu tarjeta Ambi? ¿Hombre extraño? Pregunté, tratando de dar sentido a las pequeñas cositas que Musubi dejaba caer mientras la conversación continuaba. ¿Has estado buscando a tu Ashikabi por mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo había estado buscándola para haber tenido que soportar la lluvia helada y la niebla? ¿Sí? 3 días ahora. Musubi declaró, apretando los puños mientras me decía cuánto tiempo aparentemente había estado deambulando desesperadamente por las calles. Casi me caigo en mi comida en el número ridículamente pequeño. ¿Solo 3? Preguntó Kazeana sorprendida por todo lo que pasó en tan poco tiempo. Wow, eso es mala suerte. Utsume ni siquiera podía bromear con eso. 3 días. ¿Y en ese tiempo, todo eso pasó? Pregunté, tratando de averiguar cómo la doncella del santuario pudo haber estado expuesta a la lluvia helada y la niebla cuando los últimos 3 días habían sido ciertamente fríos pero mayormente soleados además de eso. ¿Sí? Musubi explicó para mí, asintiendo con la cabeza vigorosamente. Primero esos dos malvados Sekirei explotaron una boca de incendios, y luego me mojé, y como era de noche hacía mucho frío. Luego me perdí en el parque, y un pervertido vestido de blanco trató de volarme a pesar de que él no era mi Ashikabi, así que tuve que huir, pero él tenía un Sekirei con él que podía hacer que todo se nublara, así que me perdí. Luego, cuando tuve hambre, traté de comprar algo de comida, pero me di cuenta de que había tenido tanta prisa por encontrar a mi Ashikabi que había olvidado la tarjeta que se suponía que debía usar para comprar cosas. Y luego me perdí en la ciudad, y los dos malvados Sekirei me encontraron de nuevo. A lo largo de su emocionada explicación de las tragedias que encontró, ella se acercó más y más a mí para poder enfatizar adecuadamente los horrores que había encontrado. Sabía que no debíamos liberarla tan pronto. Takami suspiró con una mano en la frente. Pero no, Minaka insistió que era tiempo. Un día de estos iba a matar a ese idiota a mi pesar. No pude evitar pensar que gran parte de lo que había encontrado parecía haber sido el resultado de haberse perdido o olvidado de las cosas. Empecé a pensar que tal vez la fuente de sus problemas no era el hecho de que el destino la atrapó, y más bien que ella podría ser un poco cabeza hueca. Te sorprendería. Minato suspiró tratando de dejar de lado sus pensamientos anteriores. Musubi merecía ser feliz y él no tenía ningún derecho a decir nada cuando ni siquiera era su Musubi, ¿verdad? Bueno, al menos ahora tienes la oportunidad de recuperar el aliento antes de empezar a mirar de nuevo, Musubi-san, le aseguré, sonriendo tranquilizadoramente a la excitable chica. Ella asintió y de repente me di cuenta de que en algún momento de su explicación se había inclinado tanto que su rostro estaba a menos de un pie del mío. Ve. Exclamó Musubi cada vez más emocionada. A por tu hombre, Musubi-chan. Kazeana le siguió el juego.
Bien, por ahora te doy mi permiso Itsuki-un ni tan tsundere como siempre. Minato no dijo nada y prefirió mirar ese otro lado. De momento simplemente no soportaba la idea de ver ese Musubi besando a alguien más, como se supone que piense que es él cuando en otro es pelirrojo y más alto. Sí, repitió Musubi, y de repente me di cuenta de lo sonrojada que estaba su cara. Sus ojos estaban fijos en los míos intensamente, y frente a la corta distancia que nos separaba noté lo corta que se había vuelto su respiración. Estaba casi jadeando cuando comenzó a cerrar la distancia entre nosotros dos, sus labios se acercaron a los míos, ligeramente separados. Miyashikabi, susurró ella, con los ojos entrecerrados en lo que pensé que podría ser pasión. Creo, comenzó, acercándose a mí para tomarme en sus brazos y. Musubi parecía a punto de explotar de la anticipación. Iba a ver cómo fue alada por Minato-san. Espera. Tragué saliva con ansiedad, comenzando a alejarme cuando me di cuenta de lo que Musubi estaba a punto de intentar hacer. La chica con el extraño traje de doncella del santuario ni siquiera pareció darse cuenta, se arrastró hacia adelante para mantenerse a la altura de mí, tirando mi último plato de comida al suelo mientras lo hacía. Parecía casi como si estuviera en trance, toda su mirada se centró en mis labios, y la vi tragar un poco mientras empezaba a jadear aún más fuerte. Espera un segundo. Lo intenté de nuevo y, en lugar de escuchar, comenzó a arrastrarse aún más rápido hacia mí. Finalmente, recurrí a mi método alternativo. Akitsu, ¿puedes detenerla muy rápido? ¿Por qué? Gimoteó Musubi. Supongo que tiene sentido cuando una extraña intenta besarte, dijo Takami divertida. Musubi dijo, finalmente pareciendo darse cuenta de lo que estaba haciendo incluso cuando la mujer de nieve que había estado observando la situación siguió obedientemente mi orden. Tragó saliva de nuevo y, de repente, sus muñecas y rodillas quedaron atadas entre sí por grilletes de hielo formados espontáneamente. Ella gritó mientras caía sobre su costado, efectivamente atada donde estaba. PFFF, eso es cruel. Uzume resopló divertida. No es justo, Akitsu-san. Musubi se quejó con la sekirei de hielo. Lo siento. Gracias, Akitsu, me las arreglé para decir, respirando ansiosamente con dificultad ante mi escape por los pelos. Lo siento mucho. Musubi gimió, dándose cuenta de lo que había estado a punto de hacer. No sé qué me pasó. Te estaba mirando y de repente mi cuerpo comenzó a calentarse tanto. No quise hacer eso. Gritó lastimosamente, sus ojos una vez más se veían enormes y húmedos mientras trataba de disculparse. Es como un perro muy grande y esponjoso, murmuró Chio y no pudo evitar ver el pecho de Musubi muy esponjoso. Mi Chio me está siendo infiel. Uzume se quejó juguetonamente haciendo sonrojar a la pobre niña. Está bien, Musubi, le dije, consolándola mientras hacía todo lo posible para hacerle saber que no estaba molesto. Eso me tomó por sorpresa por un segundo. Tomé respiraciones profundas para tratar de calmarme. Si bien estaba bastante seguro de que tenía una idea de por qué Musubi había actuado como lo había hecho, eso no cambiaba el hecho de que había sido desconcertante. La vista de Musubi arrastrándose hacia mí a cuatro patas, con la cara roja, el aliento entrecortado, la boca abierta, miré su pecho involuntariamente y tragué saliva por la forma en que sus enormes pechos estaban siendo aplastados debido a la posición en la que había sido atada. Minato también tragó saliva nervioso. Esa era una vista muy erótica. Sí, eso había sido peligroso con P mayúscula. Solo un segundo, Musubi, le dije a Sekirei, que gemía lastimosamente. Tengo que hacer una llamada telefónica rápida. Akitsu, ¿podrías vigilarla por un segundo? ¿Qué novio más fiel conseguiste, Omura? Incluso te llama para pedirte permiso para obtener otra novia. Miya se burló de la ex anfitrión, la cual se sonrojó fuertemente. Puede alar las que quiera, respondió Omura con un murmullo avergonzado. Sí, amo, respondió la mujer de nieve, desde donde todavía estaba arrodillada en la mesa pacientemente, con un brazo extendido en dirección a Musubi. Rápidamente agarré mi teléfono y di un paso hacia la cocina para poder tener un poco de privacidad. Me tomó casi un minuto descubrir cómo encontrar mi registro de llamadas recibidas en el complicado artilugio, pero finalmente logré encontrar el número que estaba buscando. Inmediatamente lo marqué y comencé a golpear mi pie con impaciencia cuando comenzó a sonar. Vamos, vamos, murmuré, tamborileando con los dedos contra la parte posterior del teléfono mientras esperaba. Finalmente, el otro extremo recogió. ¿Este es Shirou? La voz que me respondió preguntó con cautela. Finalmente. Kagari, comencé de inmediato. Tengo una sekirei sin alas en mi habitación, creo que está reaccionando a mí y no tengo idea de qué hacer. Por un segundo solo pude escuchar algo que sonaba como un HRK estrangulado.
Finalmente, después de unos segundos, el portador de la llama logró soltar un estrangulado que había perdido su tarjeta o algo así, y estaba siendo atacada por esos dos usuarios de rayos con los que pareces estar familiarizado. Continué explicando, tratando de explicar la situación para poder darme prisa y obtener algunas respuestas. Entré y le di una mano, y estaba llevándole algo de comida cuando de repente dejó todo y comenzó a venir hacia mí. ¿Es eso normal? Wow, gran explicación. Uzume se burló un poco. ¿Qué? Preguntó Kagari de nuevo, y tuve la clara impresión de que si él estuviera aquí en persona, sería capaz de ver sus cejas contraerse. Me las arreglé para contenerla, pero fue como si de repente hubiera tenido un interruptor o algo así. Continué, tratando de explicar por qué estaba tan nervioso por las acciones repentinas de Musubi. No estoy seguro de lo que se supone que debo hacer ahora. ¿Por qué ella está reaccionando a mí? Ya te he dado alas, ¿no? ¿No debería estar fuera del mercado Ashikabi ahora? Espera, Kagari finalmente logró salir. ¿Ella estaba reaccionando a ti? ¿Y la contuviste? ¿Cómo te las arreglaste para hacer eso? Por el tono de Kagari, estaba encontrando que toda esta conversación era demasiado repentina y demasiado confusa en general. Ese hombre va a ser mi muerte, murmuró Omura compadeciendo a su contraparte. Le pedía a Akitsu que lo hiciera, le dije, prefiriendo concentrarme en por qué casi me saltó la chica que había conocido hace unas horas y luego en cómo me las arreglé para evitar que siguiera adelante con lo que sospechaba fuertemente era algo amoroso. Bueno, eso explica mucho. Miya también se unió a las burlas. ¿Akitsu? Preguntó Kagari, su tono ahora completamente desconcertado. ¿Quién es Akitsu? Creo que los gemelos relámpago la llamaron número de desecho o algo así, le expliqué, y de repente me di cuenta de que por qué había mencionado a Kagari con la mujer de las nieves, todavía no le había mencionado la presencia de Akitsu al usuario de llamas. Un número desechado. Gritó Kagari, tanto indignado como repentinamente asustado. ¿Qué estás haciendo con un número desechado? Adelantándose en el amor. Respondió Yukari. Respiré hondo y traté de controlar mi pánico. ¿Sabes qué? Comencé, mucho más tranquila. Creo que necesitamos tener otra larga conversación como la que tuvimos ayer. ¿Podrías venir muy rápido? Si no interfiere con tu deber. Tienes toda la razón, estaré allí, juró Kagari. Como mínimo, esta será una buena oportunidad para obtener más información sobre qué diablos estaba pasando. Cuando estaba a punto de darle mi dirección, un fuerte ruido retumbante resonó repentinamente en mi pequeño apartamento. Me congelé y miré hacia donde Akitsu y Musubi todavía estaban esperando. La Sekirei de hielo parpadeó, ladeó la cabeza y luego miró a Musubi. Musubi se sonrojó, se miró el estómago y luego pareció darse cuenta de algo, y me miró con curiosidad. Miré hacia donde se había derramado el último plato de comida, y luego hacia mi propio estómago, que aparentemente había intentado recrear el ruido de un motor petardeando para recordarme que todavía estaba vacío. Uf, es cierto, no ha comido en todo el día, ¿verdad? Preguntó Takami preocupada. Tus instintos maternos salen a la luz. Le dijo Yukari. Cállate, aún estás muy castigada cuando salgamos. Más castigo. Suspiré, frotándome la frente. Cuando vengas, ¿crees que podrías traer algo para llevar? Le pregunté a Kagari, sintiéndome avergonzado. Salto de escena. Déjame aclarar esto, murmuró Kagari desde donde estaba sentado en la mesa, con los ojos cerrados mientras se masajeaba la frente con una mano, con la otra sosteniendo su brazo en el codo. Me senté frente a él, finalmente pude llenar mi estómago con el tazón de carne para llevar con el que había aparecido, tratando de no parecer avergonzado. A mi izquierda estaba Akitsu, arrodillada con los brazos colgando a los costados, una vez más sin hacer nada más que mirarme. Estaba empezando a acostumbrarme a su atención constante y pude ignorarla en su mayoría. El problema vino de mi lado derecho. Musubi finalmente había sido liberada de sus grilletes de hielo y también estaba arrodillada en la mesa. En lugar de sentarse pacientemente como la mujer de las nieves, la doncella del santuario se movía inquieta. Sus mejillas aún estaban sonrojadas, y alternaba entre darme miradas anhelantes y mirar hacia la mesa rápidamente cuando se dio cuenta de que había notado que me miraba. No solo me has dado alas, sino que ahora tienes otro Sekirei que quiere que tú les des alas. Sí, date prisa. Musubi se quejó con un puchero. En este punto Minato también quería que se diera prisa, lo odiaba pero se sentía una agonía por la espera. Sí. Sé con certeza que Shirou-sama es mi Ashikabi. Musubi declaró al instante, su voz llena de absoluta convicción. Es tan amable. Sé con certeza que será amable conmigo y me amará. MMH. Musubi asintió rápidamente. Debería haberlo visto venir,
murmuró Kagari. Actualmente estaba vestido con un atuendo extraño. En lugar del atuendo de negocios habitual, vestía todo de negro. Sus pantalones, sus zapatos, sus guantes y un abrigo largo y suelto también, todo en el mismo color. Para colmo, también llevaba una máscara facial que se extendía desde el cuello para cubrir sus rasgos hasta la nariz, aunque en ese momento estaba bajando hasta debajo de la barbilla para revelar su rostro. En ese momento parecía que se tambaleaba en el límite entre la exasperación y la resignación. Sabía que eras un Ashikabi poderoso. Que algo así sucedería debería haber sido obvio. ¿Qué quieres decir, Kagari? Le pregunté entre bocados de arroz. ¿No es esto inusual? Habría pensado que una vez que un humano se convirtiera en Ashikabi, ya no reaccionarían más, o que otros Sekirei podrían darse cuenta y buscar diferentes compañeros. Bueno, supongo que desde el punto de vista de alguien que no sabe nada tiene sentido, murmuró Matsu, aunque no pudo evitar preguntarse si eso también aplicaba a ellos. Habían especulado mucho sobre estos magos y este grial usando lógica, pero quizás lo que ellos consideraban obvio no lo era tanto, o quizás era todo lo contrario. Olvidé que todavía no sabes mucho sobre nosotros, admitió Kagari, haciendo una mueca al hacerlo. Y por favor, mi verdadero nombre es Omura. Solo uso Kagari cuando estoy trabajando o con personas que no conocen el plan Sekirei. ¿Plan Sekirei? Pregunté, levantando una ceja ante el extraño término. ¿Qué es eso? Lo más estresante de tu vida, murmuró Minato cansado. Kagari, o más bien Omura, supongo, pareció sorprendido por eso. ¿Qué quieres decir con qué es eso? ¿Aún no has recibido una llamada telefónica? Por supuesto que ese idiota lo retrasaría, murmuró Takami cansada y enojada. ¿Llamada telefónica? ¿De quién? Contesté, todavía confundido por lo que estaba hablando mi primer Sekirei alado. El idiota más grande del mundo, respondió Takami. Omura hizo una mueca y luego negó con la cabeza. No importa por ahora. Estoy seguro de que lo obtendrás lo suficientemente pronto, y no me gusta hablar de eso en primer lugar. Omura, en cambio, se volvió para mirar a Musubi. ¿Así que esta chica también está reaccionando contigo? Sí, admití, también dirigiendo mi atención a la chica inquieta a mi derecha. Solo tenía la intención de alejarla de sus perseguidores, pero luego me contó que no había comido en varios días, así que decidí que al menos podría conseguirle una comida antes de que saliera. Pero entonces, bueno, después, me detuve torpemente, sin saber si debería mencionar cómo se veía Musubi cuando se me acercaba. ¿Como una gata en celo? Sugirió Yukari. Una ninfómana en potencia, siguió Matsu. Una doncella muy reprimida. Naturalmente Kazeana también metió su cuchara suficiente. Exclamó Takami irritada. Bueno, antes que nada, creo que debería agradecerte por ayudarla, admitió Omura, dándome una mirada sinceramente agradecida. Sé que dije que era mi deber hacerlo, pero ahora mismo hay muchos Sekirei y no puedo estar en todas partes a la vez. No hay problema, le aseguré, y lo decía en serio. Estaba feliz de ayudar. De hecho, creo que lo que estás haciendo es algo bueno, y si alguna vez necesitas una mano, estaré feliz de dártela. Omura se quedó callado por un segundo, estudiándome, y luego sonrió levemente. Lo pensaré, respondió a mi oferta de ayuda, pero luego pareció concentrarse en la otra situación. En cuanto a por qué ella reaccionó contigo, bueno, es inusual, pero en tu caso tendría sentido. Sí, Minato-san es el mejor Ashikabi. Musubi bombeó el puño hacia arriba con emoción. ¿Qué quieres decir? Me incliné hacia adelante con atención. ¿No es malo que un Ashikabi tenga más de un Sekirei? Miré a Akitsu y modifiqué mi declaración. Más de un Sekirei alado, quiero decir. Es inusual, pero no está mal. Ahora que lo pienso, en tu caso probablemente sería más probable que para cuando todos los Sekirei estén alados, probablemente tengas varios. Omura hizo una mueca un poco ante la declaración por alguna razón. Bueno, acertaste. Kazeana dijo divertida. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial mi caso? Realmente quería saber a qué se refería Omura. No podía por mi vida ver qué era lo que estaba tratando de decir. Lo único especial que podía pensar en mí era el hecho de que era un mago, y no debería haber forma de que nadie en esta ciudad supiera sobre eso, al menos no todavía. Si alguien lo hiciera, lo más probable es que ya se habría puesto en contacto con la asociación de magos y ya habría estado luchando contra Enforcers. MMMH. Esos monos primero tendrían que pasar sobre mí. Declaró Tsukyumi. Te dije antes que eras un Ashikabi inusualmente poderoso, ¿no? Esa fue probablemente la razón por la que pudiste hacer que alguien como yo reaccionara, me recordó Omura. Bueno, el poder de un Ashikabi aumenta después de volar.
No es común, pero a veces, después de haber hecho su primer ala, Sekireis que antes no les habría respondido, podrían hacerlo. Teniendo en cuenta lo poderoso que eres, en realidad estoy sorprendido de que aún no hayas volado a otros pocos Sekirei antes de encontrarte conmigo. Y preferiría que siguiera así, murmuró Tsukiumi. Una concubina extra ya era demasiado en su opinión. Bueno, he estado haciendo todo lo posible para tratar de evitarlos a todos hasta ayer, admití. Entrecerré los ojos pensando. Y Musubi originalmente no me respondió hasta que estuvimos cerca. Por supuesto, después de que lo hizo fue como si hubiera perdido todo el control en un instante. Sentí algo, admitió Musubi, juntando los dedos tímidamente. Es por eso que confié en ti y te seguí a casa. Pero cuando te acercaste tanto, no pude contenerme más. Al menos no solo siguió a un extraño al azar, murmuró Takami Omura. Pensó por un segundo, antes de asentir. También fue así para mí, aunque un poco menos intenso. Podía sentir tu presencia, pero no fue hasta que te identifiqué cara a cara que mi cuerpo comenzó a reaccionar con tanta dureza. ¿Es eso común? Yo pregunté. Más o menos, admitió Omura. A veces es necesario que alguien señale algo antes de que se dé cuenta de eso. Como cuando un niño no se da cuenta de que se lastimó la rodilla hasta que un padre se lo dice. Es una buena analogía, pensó Takami. Nunca lo había pensado desde ese ángulo. ¿Y ahora qué? Pregunté, sintiéndome un poco abrumado por la situación. Quiero decir, ahora que sé que la situación es normal, ¿qué sucede? ¿Es solo que mi poder la está abrumando porque estoy muy cerca de ella? ¿De alguna manera me estoy interponiendo en el camino para que encuentre a su verdadero Ashikabi? Bueno, no sé si el hermano aquí es tan denso o solo muy caballeroso, dijo Uzume encontrando la situación ridícula. Tuve un momento incómodo cuando tanto Omura como Musubi se detuvieron para mirarme. Combinado con la atención constante de Akitsu, significaba que todos en la habitación me miraban, 2 de 3 de ellos como si fuera un idiota. ¿Te preocupa que te interpongas en el camino para que ella encuentre a su verdadero Ashikabi? Omura finalmente preguntó, su voz sonaba contemplativa. Evitaste que te besara porque no querías mantenerla alejada accidentalmente de la persona con la que se suponía que debía estar. Y luego me llamaste porque querías encontrar alguna manera de arreglarlo para que ella pudiera estar con ellos en su lugar. ¡No! Minato es mi único Ashikabi, mi único amor. Exclamó Musubi desesperada. Aun si no fuera ella misma no podían quitarle su amor. Incluso Tsukiumi se veía incómoda ante la idea de que Musubi no recibiera sus alas. Bueno, sí, admití, preguntándome por qué Omura sonaba tan confundido. Estaba a punto de decir algo más cuando escuché un silbido y de repente encontré una pared de hielo entre Musubi y yo. Aparentemente, la chica del santuario había intentado saltar sobre mí tan pronto como Omura terminó de hablar. Musubi tenía los brazos extendidos como si estuviera tratando de abrazarme, y parecía que sus labios se habían fruncido para besarme. Ah. Abudua. Shiworou Samua. Miuslau y Osmokeru en separarse. La Sekirei a mi derecha gimió, y me tomó un minuto interpretar su declaración arrastrando las palabras. ¿Acabas de intentar besarme y pegaste tus labios al hielo? Le pregunté nerviosa. Cuando la cabeza de Musubi comenzó a moverse lo mejor que pudo con la boca inmóvil por la protección invernal que me rodeaba, Omura comenzó a reírse levemente. Akitsu-san. Musubi se lamentó porque no la dejaban tener su por siempre y para siempre. Probablemente se sintió abrumada al escucharte decir algo así y no pudo contenerse más, me explicó. La mirada que me estaba dando todavía era contemplativa, pero también estaba tocada con un toque de calidez. Es raro encontrar a alguien que esté dispuesto a ayudar a un Sekirei de esa manera, en lugar de simplemente aprovechar la situación para improvisar al instante. De hecho, hay personas en esta ciudad que se han enterado de la existencia del Sekirei y han comenzado a tratar de encontrar a otros para que puedan forzarlos en su lugar. Bueno, no es como si no esperábamos que algo así sucediera. Takami se encogió de hombros y luego preguntan por qué no soporto a esa mujer, dijo Kazeana, sin tratar de ocultarlo. Mis ojos se entrecerraron. Espera, ¿hay quienes están haciendo cosas así? ¿Obligar al Sekirei a imprimirse en ellos a pesar de que hay otros más compatibles? Exigí, mi voz cada vez más áspera por la ira. Omura pareció sorprendido por la crueldad de mi respuesta. Por otra parte, él no sabía ciertas cosas sobre mí. Como una vez tuve un servant, uno a quien respetaba y admiraba, con quien trabajaba bien, y que había sido arrastrado a la fuerza lejos de mí debido a las maquinaciones codiciosas de una bruja loca. Bueno, supongo que tiene sentido que lo tome tan personal. Matsu no pudo evitar preguntarse qué tipo de relación tuvo Shirou con esa. Saber si, admitió Omura, aparentemente desconcertado por la vehemencia de mi respuesta.
Es una de las cosas de las que trato de proteger a los que no tienen alas. Mi oferta anterior sigue en pie. Aunque prometí no interferir, por favor, si surge la necesidad, acepta mi oferta de ayuda, le dije. Después de un momento, volvió a sonreír. Así que dos idiotas con complejos de héroe, no me sorprende que reaccionaran tanto. Takami resopló. ¿Idiota? Preguntó Omura ofendida. ¿Sabes? Dijo, estudiándome gentilmente. Creo que estoy empezando a ver por qué reaccioné tan fuertemente hacia ti. Su mano subió para frotarse el pecho torpemente por un momento, y luego continuó. Y en cuanto a tus preocupaciones anteriores, no es que estés interfiriendo en los esfuerzos de Musubi para encontrar a su Ashikabi. Un Sekirei reaccionará al más apropiado para ellos sin importar si ya tienen o no otro alado con ellos. Simplemente eres el más apropiado para ella, eso es todo. ¿Sí? ¿Sí? Alas. Alas. Ya veo, dije lentamente. No sé por qué, pero tenía la impresión de que los únicos Sekirei de los que tendría que preocuparme eran Omura y Akitsu, el primero porque lo había salvado y el segundo simplemente porque había elegido aceptarla. Supongo que dado que la situación había sido tan similar al sistema Servant, había comenzado a hacer suposiciones. Fue bien Aowa, Shiworou-sanwa, dijo Musubi, todavía pegado a la pared de hielo a mi lado. Había levantado ambas manos para tratar de liberarse, pero aparentemente descubrió que liberarse ponía sus tiernos labios en peligro de perder piel, por lo que terminó decidiendo esperar para liberarse. ¿Ai puedo buenek misawa saowa? No hables así. Tsukiumi regañó a Musubi. ¿Eso era muy poco refinado que? Pregunté, sin poder entenderla. Miré a Akitsu y asentí con la cabeza. ¿Podrías dejarla ir ahora, Akitsu? Con un pequeño movimiento de su cabeza, el hielo se rompió, esparciéndose alrededor de la doncella del santuario encarcelada. ¡Ay! Musubi murmuró, cayendo hacia atrás sobre su trasero cuando de repente se liberó y el movimiento hacia atrás que había estado poniendo inmediatamente careció de la fuerza contraria para que se mantuviera erguida. Dije, si está bien ahora, Shirou-sama, repitió, frotándose los labios con una mano mientras me mostraba una vez más sus ojos húmedos, ¿puedo obtener mis alas ahora? ¿Estás segura? Le pregunté una vez más, queriendo estar absolutamente seguro de que eso era lo primero que ella quería. Musubi asintió furiosamente con la cabeza, como un cachorro tratando ansiosamente de que su dueño le rasque las orejas. Cuando miré a Akitsu para tratar de ver si tenía algún problema con que yo lanzara otro Sekirei, ella parpadeó, pero no me dio una impresión negativa en respuesta. Miré a Omura también, pero él simplemente sonrió en respuesta. Parecía que la conversación que acabábamos de terminar lo había aliviado en gran medida de su ansiedad por mí. Está bien entonces, suspiré. Parece que ya estaba en el meollo de las cosas, así que podría seguirlo para ver qué sucedería. En el peor de los casos, siempre podría reclamarlos como mis familiares contratados. Si bien la variedad más común de familiares eran cosas simples que los magos creaban a partir de materiales básicos, no era raro que algunos magos establecieran contratos con varios seres espirituales. Como extraterrestres, estos Type Sekirei calificarían. Familiares. Tsukiumi chilló ofendida. Ashikabi no ese mono debía tratarla con el debido respeto como su esposa legítima. ¿Type Sekirei? ¿Así es como se nos califica en su mundo? Preguntó Matsu curiosa. ¿Entonces Type Moon en serio son habitantes de la luna? Preguntó Omura incrédula. Ya habían especulado sobre ello, pero entre eso y confirmarlo había una diferencia. Eso era, si tuviera que defender mis acciones ante la torre del reloj, lo que parece inmensamente improbable teniendo en cuenta que ya estaba huyendo de ellos. Prácticamente todo lo que haría en este punto simplemente sería visto como una razón más para cazarme. No te preocupes, Minato-sama. Te protegeremos y nadie te pondrá una mano encima. Exclamó Musubi. Los demás Sekirei no dijeron nada, pero sus sonrisas eran todo lo que necesitabas ver si tuviera que defender esto ante Rin y saber, bueno, eso podría terminar siendo incómodo. Probablemente no sería la mejor idea formar demasiados contratos después de esto. Tus ex conociendo a tus nuevas novias, si puedo ver cómo sería incómodo. Omura resopló divertido. Sí, tus dos ex conociendo a tus 3 nuevas novias, ¿no? Preguntó Uzume burlonamente. Cállate, murmuró Omura sonrojada. Aún se estaba adaptando a esto. Hurra. Musubi vitoreó con entusiasmo, levantando las manos en el aire mientras lo hacía. No pude evitar sonreír ante su exuberancia mientras me arrodillaba a su lado. Mi presencia cerca de ella pareció intensificar su reacción hacia mí, y su respiración una vez más se hizo más corta cuando me incliné hacia ella.
Soy el número 88, Musubi, me dijo, y luego se inclinó para encontrar mis labios con los suyos. Uk. Minato volteó apresuradamente la cabeza sin querer ver eso. Habían cambiado tanto de temas que por un segundo olvidó lo del beso. Minato-san, mira, me estás dando alas otra vez. Naturalmente Musubi no entendía temas complejos como incomodidad social y solo no quería que Minato se perdiera como le daba alas por segunda vez, por lo que obligó a Minato a voltear su cabeza hacia la pantalla. ¿O esto cuenta como NTR? Por una vez Uzume tuvo la decencia de no decir lo que pensaba en voz alta. A ella misma le costaba ver a ese chico Shirou como si fuera Minato, y debía ser peor para el propio Minato. ¿Cómo Musubi podía ser tan inocentemente cruel? Alas de la luz más pura brotaron de su espalda. Se extendían lejos de ella, hebras de lo que parecía nada más que luminiscencia dada la solidez, primero arqueándose desde su espalda para extenderse a lo largo de mi pequeño apartamento, y luego enroscándose hacia adelante para envolverme. Lo sentí de nuevo, como lo había hecho con Omura, el drenaje de Miot cuando se estableció el contrato, y esta vez le presté más atención, no tan abrumado con la experiencia en sí como lo había estado la primera vez. Podía sentirlo alejándose, hundiéndose en Musubi, sentirlo centrándose en la parte baja de su espalda, entre sus omóplatos. Cuando Musubi se apartó, con los ojos cerrados mientras la sensación la recorría, vi el mismo sigilo que adornaba la frente de Akitsu brillando detrás de ella, flotando sobre su piel por un momento antes de hundirse lentamente para imprimir en su carne. Minato tuvo un escalofrío por las palabras usadas, hundiéndose en Musubi. ¿Imprimirse en su carne? No pudo usar palabras menos, ¿así? Musubi gimió ante la sensación, y traté de ignorar lo placentero que parecía el sonido que indicaba que lo bien que se sentía para ella. ¿En serio? Preguntó Minato tratando de no sonar miserable. Sí. Cada vez que beso a Minato-sama se siente muy bien. Musubi seguía sin notar nada malo y Minato no podía enojarse con ella. Finalmente, la luz se extinguió y Musubi se arrodilló frente a mí. Por los siglos de los siglos, dijo, mirándome con ojos cálidos y cautivadores llenos de felicidad. Por los siglos de los siglos. Musubi suspiró soñadoramente. Felicitaciones, Shirou, Musubi, dijo Omura, sonando conmovido por la escena que tenía delante. Bien, puedes ir antes, pero recuerda que yo soy la esposa legítima. Exclamó Tsukiumi con su tono tsundere. Yo también soy la esposa legítima. Musubi seguía sin entender del todo qué significaba felicitaciones, maestro, también agregó Akitsu. Era débil, pero escuché un rastro de amargura en él. No te preocupes, Akitsu-san. Estoy seguro de que con suficiente amor cualquier cosa es posible. Musubi exclamó. El amor lo podía todo. ¿Suficiente amor? Se preguntaba si Mikogami algún día podría amarla lo suficiente. Omura también notó el tono, y dado que el vuelo había terminado, ahora se enfocó en el silencioso espectador de la Dama de Nieve. Ahora que eso está solucionado, comenzó, su voz sonaba más dura de lo que había sido durante la conversación anterior. ¿Qué está haciendo eso aquí? Me preguntó rotundamente, mirando a Akitsu. Ella aceptó su acusación sin palabras, sin responder de ninguna manera. Ella pareció aceptarlo, casi estar de acuerdo con el desdén, como si de alguna manera sintiera que se lo merecía. Si las miradas mataran Yukari ya habría sido encarcelada. ¿Tú cómo te atreves? Oye, espera. Yukari no escuchó antes de saltar y tomar a Omura por el cabello. Todos decidieron que lo mejor sería ignorarlo por el momento. Ama, murmuró lastimeramente Shina. Entrecerré los ojos, mi atención desviada de la aún exuberante Musubi que se había acurrucado a mi lado, acariciando su rostro en mi pecho. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, mi tono mezclado con advertencia. Minato seguía sin querer ver cómo Musubi se acurrucaba con otro hombre muy amable y Akitsu tenía un ligero sonrojo. El número descartado, explicó Omura, todavía mirando a la mujer de nieve. Sigo escuchando a la gente decir cosas sobre ella, respondí, la advertencia aún estaba allí. Sobre cómo ella es un número descartado, lo que sea, o que está rota, o que es un fracaso, pero nadie me ha dicho qué significa eso todavía. Omura parecía reacio a dejar de mirar a Akitsu, pero se alejó lo suficiente para mirarme, aparentemente dándose cuenta del hecho de que no estaba tomando bien su hostilidad. Significa que ella misma se voló espontáneamente, explicó Omura. ¿Se voló espontáneamente? Pregunté, tratando de entender lo que eso significaba. ¿Cómo? ¿Cómo sucede algo así? ¿Qué significa? Significa que su poder creció tanto que llegó a un punto en el que no podía volar. Omura casi siseó una explicación. Ha alcanzado un nivel de fuerza tan grande que ya no puede sostener una cresta, y sin una Shikabi que la ayude a controlarla, no es más que un peligro para sí misma y para el mundo que la rodea. Nunca se le debería haber permitido salir.
Entonces, ¿por qué? Le espetó Omura a Kitsu. ¿Por qué finges que Shirou es tu Ashikabi? Omura bajó su mano sobre la mesa mientras le gritaba su pregunta a la Sekirei de cabello azul. Es una doncella con derecho a enamorarse. Exclamó Yukari aplicándole una llave de cuello a Omura, el cual no sabía cómo defenderse sin lastimar a la niña. También en alguna parte de él también sentía que al menos se merecía eso. Por un momento la habitación quedó en silencio, y luego Akitsu respondió. Porque es cálido y amable, y me dijo que cuidaría de mí, dijo en esa forma suave y deliberada de hablar que usaba. Eran las palabras que había dicho cuando me pidió por primera vez que me convirtiera en su maestro, pero esta vez continuó, dirigiéndose a Omura, quien parecía desconcertado por su respuesta. Él no era mi maestro después de convertirme en Ashikabi. Desde que él me aceptó, tengo un maestro, eso es lo que creo. Aunque estoy roto, dijo que me cuidaría. No puedo tener una cresta, él me aceptó. Por eso, él es mi maestro. Ve a Kitsu. Exclamó Yukari aplicándole un Wise of Jericho a Omura. Sí. Musubi intervino, y fue como si ni siquiera hubiera notado el estado de ánimo serio en el que se había hundido la habitación. Puedo sentirlo en él también, su amabilidad. Es por eso que fue elegido para ser mi Ashikabi. ¿No puedes sentirlo, Omura-san? Preguntó la doncella del santuario, con la cabeza inclinada hacia un lado mientras sonreía al usuario del fuego. Omura giró su rostro hacia un lado y su mano se llevó a su pecho en un movimiento aparentemente inconsciente. Finalmente se puso de pie y se dio la vuelta para dirigirse hacia la puerta. Me voy ahora, dijo abruptamente, girándose para mirarme por encima del hombro mientras se recogía el maquillaje para cubrir su rostro. Incluso si no estuvieras detrás de mí, deberías ser contactado pronto. Y en mi estado actual, no creo que pueda escuchar la voz de ese hombre sin quemar algo. Sin esperar una respuesta, salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él mientras se iba. Te entiendo perfectamente, gruñó Omura tratando de salir del cross-arm breaker de Yukari. Por suerte iba a escuchar la voz de Uzume narrando lo que dice ese hombre. Algo es algo, lo siento, dijo finalmente a Kitsu, y me di cuenta de que había estado mirando a la puerta por donde acababa de irse mi Sekirei. Es por mi culpa, maestro. Dirigí mi atención al usuario de hielo a mi lado. Todavía estaba en la misma posición que había estado durante el resto de la reunión, sentada como una estatua a mi lado. Cerré los ojos y respiré hondo. No entendía la animosidad aparentemente innecesaria de Omura hacia la mujer de las nieves. Simplemente no tenía sentido para mí. ¿No era él el autoproclamado protector de Sekirei? ¿No era Akitsu uno de los números sin alas que deseaba proteger? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaba tan claramente dando la espalda a alguien que no le había hecho daño? ¿Por qué estaba tan enojado que aunque lo había hecho, yo no lo haría? Sí, porque eres tan malo. Yukari gritó ahora usando el Angle Lock. Es peligrosa para mi Ashikabi. Gruñó Omura con dolor por la llave en su pierna. Esta niña era mucho más fuerte de lo que parecía al final, ahora mismo no importaba. Abrí los ojos y le dediqué una sonrisa tranquilizadora a la mujer que estaba a mi lado, extendiendo la mano para posar una mano sobre su brazo en lo que pretendía ser un gesto reconfortante. Por favor, Akitsu. Llámame Shirou. Akitsu hizo una pausa, y luego miró lentamente hacia donde mi mano descansaba en su antebrazo. Lentamente, un rubor comenzó a colorear sus mejillas. Ah, dijo ella, haciendo una pausa. Shirou-sama. Shirou-sama, murmuró Akitsu. ¿Porque ella no podía tener a alguien tan amable? ¿Porque ese sentimiento tan desagradable la carcomía? No era exactamente lo que esperaba, pero era un comienzo. Parece que trabajaremos juntos, intervino Musubi desde mi otro lado, extendiendo la mano para que ella pudiera agarrar mi otro brazo. Casualmente, se apoyó contra mí y recordé lo grande que era su escote mientras envolvía mi brazo por completo. Soy el número 88, Musubi. Encantada de conocerte. Se presentó al otro Sekirei. Si juntas protegeremos a Minato-san de sus perseguidores. Exclamó Musubi. Juntas protegiendo a Shirou-sama. Akitsu se sonrojó un poco. Akitsu se giró para mirar a Musubi, sus mejillas aún sonrojadas, y luego asintió una vez. Akitsu, fue lo único que dijo para su presentación. Me alegro de trabajar contigo, Akitsu-san. Musubi dijo efusivamente. Eres tan fuerte. Juntas podemos mantener a salvo a Shirou-san. Ya me doy. Exclamó Omura con cada palabra dicha por Musubi y Akitsu. El accolade de Yukari se apretaba más y más. Su forma de expresarse en particular me recordó una vez más temprano hoy cuando escuché a Akitsu decir algo similar. ¿A salvo? Interrumpí, esperando que esta vez obtuviera una respuesta. ¿A salvo de qué?
Viendo cómo casi recibes un rayo a propósito, de ti mismo, Omura gruñó mientras acariciaba su cuello adolorido y Yukari se paraba victoriosamente sobre su espalda. Tin ganadora. Exclamó el samurái usando un corbatín de rayas blanco y negro alrededor de su cuello y levantando el brazo de Yukari. Sí. Yukari exclamó saltando sobre la espalda del adolorido Omura. ¿De dónde sigue saliendo este tipo? Preguntó el Sekirei de fuego cuando el aire salió de sus pulmones y como siempre volvió a desaparecer justo cuando Musubi comenzó a responder. Mis pantalones comenzaron a vibrar. Fue tan repentino que me hizo saltar, golpeando mis rodillas contra el fondo de la mesa y haciéndome perder el equilibrio lo suficiente como para caer con un grito. Mientras caía, instintivamente me agarré a Akitsu para sostenerme. Sin embargo, en lugar de obtener el apoyo que esperaba para la mujer de nieve, siguió obedientemente mi tirón, permitiéndose que la arrastrara hacia abajo sobre mí. Musubi, que todavía estaba agarrado a mi brazo, gritó antes de caer junto con nosotros dos. Uf, ¿cómo puede ser tan hábil y tan torpe a la vez? Preguntó Uzume divertida. Maldita sea, juré, cuando me di cuenta de que la vibración en mis pantalones era mi teléfono. Torpemente, traté de meterme en el bolsillo para sacar el aparato ofensivo cuando sentí que algo se aplastaba mientras me movía. Shirou-san. Es tan repentino. Musubi gorjeó, mientras se movía en su posición a mitad de camino encima de mí. Me congelé cuando me di cuenta de algo que en mi prisa por contestar mi teléfono había pasado por alto. El hecho de que ahora estaba mayormente enterrado bajo los cuerpos de dos mujeres muy atractivas. Demasiado, gruñó Minato con el ceño fruncido. No es así. Proclamé al instante, tratando de defender mi inocencia. Solo estaba tratando de conseguir el teléfono. ¿Ah? ¿Eso es todo? Preguntó Musubi, sonando decepcionado por alguna razón. En lugar de tomar la indirecta de que tal vez debería bajarse, ella simplemente esperó pacientemente a que yo buscara a tientas en mi bolsillo para sacar mi teléfono. Minato apretó los labios para no proclamar. ¿Por qué suenas decepcionada? ¿No era su Musubi? ¿No era su Musubi? ¿Te importaría quitarte de encima? Finalmente le pregunté directamente mientras me las arreglaba torpemente para acercar el teléfono a mi oído. Oh. Buena idea, Shirou-sama. Ella gritó, ya que aparentemente la idea de moverse realmente no se le había ocurrido. Y tú también, Akitsu, le recordé a Lie lo que esperaba pacientemente. La Sekirei simplemente estaba esperando encima de mí y aprovechando la cercanía para estudiarme mucho más cuidadosamente de lo que solía hacerlo. Con los dos finalmente en movimiento, pude acercar el teléfono a mi oreja. Dun-du-du-da-ah. Una voz me gritó al oído desde el altavoz del teléfono. Parecía que alguien acababa de gritar un efecto de sonido de victoria de un videojuego, o imitaba una campana ganadora de un programa de televisión. Me estremecí ante el ataque repentino de mi oído, casi buscando a tientas el teléfono de nuevo. ¡Felicidades! La voz continuó, sonando. Fin del capítulo.